la Patria. Se abre la sesión. El acta de la sesión séptima se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión octava queda a disposición de las señoras y señores parlamentarios. La Secretaría dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio 20.631 del Secretario General de la Corporación, de fecha 9 de julio, mediante el cual comunica a esta comisión que el diputado Jaime Mulet reemplazará al diputado Hernán Palma en forma permanente. Una carta de la Unidad de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional en respuesta al oficio 14 de esta comisión, mediante la cual remite el informe titulado Continuidad del Servicio de Empresas de Telecomunicaciones ante cortes de suministro eléctrico, análisis normativo y económico de la obligación de continuidad del servicio. Y finalmente una carta del Coordinador Eléctrico Nacional, mediante la cual solicita asistir a una próxima sesión de esta comisión para presentar las medidas adoptadas tras el evento ocurrido el 25 de febrero que afectó el sistema eléctrico nacional. Además, propone que la comisión o sus miembros visiten el centro de despacho de carga para conocer directamente su funcionamiento. Es toda la cuenta. Muchas gracias, señora secretaria. Entonces, vamos a adoptar los acuerdos luego para que le den una vuelta respecto a acoger la solicitud que nos plantea el Coordinador Nacional Eléctrico de recibirlo en la próxima sesión. Sería el día lunes, no toda la sesión destinada a ellos, sino que más bien una parte para que puedan exponer las mejoras que ellos están realizando. Tendría que ser el próximo lunes, ¿les parece? ¿Sí? Ya. Así se acuerdan todos. Ahí sí. Vamos a adoptar el acuerdo. No se preocupe, diputada Riquelme, ya está acá. Entonces, ya teniendo claro que la próxima semana recibiremos al Coordinador Nacional Eléctrico, luego de eso le vamos a destinar a poder presentar los puntos sobre los cuales vamos a generar las propuestas para el informe final y luego de la distrital entonces se votaría el informe final. Nos corresponde recibir a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, a la Superintendenta, señora Marta Cabeza Vargas, quien asiste junto con la jefa de la división jurídica, Nadia Muñoz, y también con el profesional del Departamento de Sistemas Eléctricos de la SEC, don Guillermo Arriagada. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Como ustedes ya han estado en la comisión y conocen más o menos la dinámica de funcionamiento, entenderán que los temas que nosotros hemos abordado son la interrupción del suministro, la demora en la reposición, como también otros aspectos relativos a las coordinaciones y las comunicaciones. Hay varias preguntas que se han realizado. Yo siento que en esta instancia, con pudor, los parlamentarios tenemos que hablar porque los órganos especializados aquí son ustedes. Muchas veces se asigna la tarea y no las capacidades para cumplir con las tareas. Es objetivo de esta comisión también poder proponer mejoras para poder dotarles de las capacidades suficientes para los objetivos que la ley les asigna. Y hay algunas dudas también que tenemos para poder resolver, así que sin más, si quiere le ofrecemos la palabra para que pueda exponer la superintendenta y luego de eso atender las dudas, comentarios o sugerencias que surjan de la comisión. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los diputados y diputadas presentes en la sala, quienes nos escuchan también. Y quería referirme a que la presentación que hoy traemos se va a centrar en la invitación que dice que expongamos respecto del mandato que dio origen a la investigación en aquel aspecto que dice relación con la versión oficial respecto de los procesos iniciados a raíz de incumplimientos en relación con personas electrodependientes durante el periodo comprendido en esta observación. Entonces, a eso se refiere nuestra presentación en base a la invitación. Y en términos generales, respecto del proceso de investigación que lleva la superintendencia, como habíamos dicho antes en esta comisión, nos vamos a centrar en 4 aspectos que primero tienen que ver con el estudio de la interrupción y analizar sus causas, el desmembramiento del sistema eléctrico, la aplicación del plan de recuperación del servicio y el análisis de comunicación y coordinación aplicables en este caso. Adicionalmente, nosotros recibimos el estudio de análisis de falla de acuerdo a lo que estipula la normativa y las más de 1.700 observaciones por parte de los coordinados, que son objeto del análisis y la investigación, que tiene 2 focos. Para los EAF tienen 2 focos. Uno, identificar si es que existen responsabilidades en al menos estos 4 tópicos y
conocer cuánto fue la energía que nos se suministró en ese periodo para instruir el pago de compensaciones. Ahora, volviendo a la invitación que nos ha hecho esta comisión especial investigadora, nos vamos a referir entonces a la relación de electrodependientes. En este sentido, ahí está el temario, que tiene que ver, con cuánto tiempo andaríamos bien para dosificar la... Si le parece a la comisión, parece 15 minutos y luego eso realizamos una conversación respecto a las dudas Ya. y observaciones. Perfecto, entonces, ¿Parece bien? no sé si lo... ¿Sí? Sí. Ya, gracias. Es que así uno habla más o menos, porque ya me dijo el otro día que hablé mucho. Registro... No, ya había repetido una primera parte, sí. Registro y fiscalizaciones realizadas a electrodependientes. En esta misiva nos dicen que nos aboquemos al periodo de la investigación, la normativa aplicable, la obligación y registro que lleva la superintendencia de manera tecnológica, las instrucciones que hemos dictado, los procesos administrativos sancionatorios llevados adelante, las denuncias que se han hecho por este motivo a la Fiscalía del Ministerio Público y la evolución del registro de electrodependientes. En este cuadro nosotros vemos que a corte el 31 de mayo del 2025, el registro de electrodependientes, que no es un registro que esté unificado, sino que lo lleva cada una de las empresas, como ya habíamos visto, las empresas de distribución. Acá tenemos una información que está dada por región. Ahí entonces vemos en orden descendente que es la región metropolitana, la que tiene mayor cantidad de electrodependientes, y en el siguiente cuadro por empresa, y también nuevamente ahí vemos que SGE, que es la que además tiene mayor cobertura de puntos de consumo, es la que tiene proporcionalmente mayor cantidad de electrodependientes vigentes en este registro de corte 31 de mayo del 2025. Nosotros comentábamos en la invitación que tuvimos la vez anterior que en la superintendencia somos 378 funcionarios y que nuestra fiscalización entonces se basa más en una fiscalización indirecta que una en terreno, porque en terreno hablábamos que teníamos una cantidad limitada de recursos para viáticos y bencina, que lo revisábamos la vez anterior. Por lo tanto, en general, si nosotros tomamos los últimos 3 años de las fiscalizaciones previamente en terreno de la superintendencia, el promedio es 5.000. ¿Qué quiero decir con esto? Que en esta tabla vemos el detalle de puntos de consumo de pacientes electrodependientes fiscalizados en terreno. Más allá de las fiscalizaciones que no son de terreno, ya a la fecha con corte en julio, es un total de 700. Eso quiere decir que cuando nosotros hablamos de 5.000 fiscalizaciones en terreno en todo el país durante un año, esto representa más del 10%, por lo tanto nuestro foco está justamente en ir a ver cómo están las condiciones de los pacientes electrodependientes de las empresas. Durante el último evento o sistema frontal de junio del 2025, por lo mismo nosotros fiscalizamos con un foco en aquello que tenía que ver con los pacientes electrodependientes que no tienen un respaldo permanente. Recordemos que la ley le da la posibilidad a las empresas distribuidoras de entregarle un respaldo permanente, una batería, un generador a sus pacientes electrodependientes para que lo tengan todo el año, todo el tiempo disponible en caso que se corte la luz. Pero hay otra cantidad de personas que no tienen, sino que a llamado se les suministra un elemento de respaldo. Entonces, nuestro foco, por supuesto, en este junio 2025 fue en los electrodependientes sin respaldo eléctrico, ahí está el total, y cuál fue nuestra acción fiscalizadora. Ahí hablamos nuevamente de la normativa aplicable. Recordemos que las personas electrodependientes tienen una ley, que es la ley Lucas Riquelme, la 21.304, que dice que las empresas deben entregar un elemento, en caso de corte de luz, que sea suficiente para darle respuesta a ese electrodependiente, que es un electrodependiente de hospitalización domiciliaria.
En ese sentido, la ley, recordemos, se hace cargo de varios puntos. Uno, que no hay corte de suministro por no pago para los pacientes electrodependientes. Adicionalmente, las empresas están obligadas a llevar un registro de electrodependientes, que es lo que también fiscaliza la superintendencia. Tiene que implementar la entrega temporal o permanente, recordemos, en comodato, un equipamiento que permita abastecer la energía del dispositivo de uso médico. Priorizar el restablecimiento del servicio. Si todos estamos sin luz, pero el llamado es de un electrodependiente, deben ir primero en atender ese llamado. Descontar el consumo de energía asociado al funcionamiento de los dispositivos de uso médico. Poner a disposición de las personas electrodependientes canales de atención prioritarios. Cuando una persona sale del servicio de salud declarada con un certificado médico como electrodependiente, su apoderado o electrodependiente debe inscribirse en la empresa distribuidora y de la misma manera debe dejar 2 teléfonos a los cuales, de los cuales si llaman, la empresa debe tener control de que son de electrodependientes. Esos son los aspectos que la superintendencia fiscaliza y en la siguiente lámina nosotros nos damos cuenta de la manera en que nosotros fiscalizamos el registro de electrodependientes. Este se hace a través de una carga sistemática en nuestro proceso denominado STAR, que es un sistema tecnológico de apoyo a la regulación, que lo que hace es que cada mes, cada día 5 del mes, las empresas deben cargar cada una su registro, nosotros fiscalizar que haya una completitud y que haya una coherencia en cuanto a número, pero además se les ha instruido que la información debe estar cruzada con registro civil. Recordemos también que es responsabilidad de los apoderados de los electrodependientes avisar a la empresa cuando la persona deja de ser electrodependiente. Y adicionalmente hay una obligación de las empresas de que cuando cumplen 2 años en el registro, ya no pueden seguir en este registro los electrodependientes, lo cual nosotros hemos ido siguiendo con la idea de que las empresas distribuidoras avisen con antelación a los pacientes electrodependientes que van a cumplir 2 años en el registro. La obligación del registro, nuevamente, entonces verificamos que se haya cargado en el sistema, que haya un monitoreo en tiempo real, que exista un soporte técnico por parte de la superintendencia que identifica si hay errores en este registro, el recordatorio que hacemos a las empresas para cumplir esta obligación y la notificación de incumplimientos para que cumplan. Esta es la manera en que hemos estado fiscalizando. Recordamos acá entonces en este cuadro cuáles son las obligaciones del marco regulatorio y dónde está el protocolo de fiscalización que realiza la superintendencia respecto a los electrodependientes basados en la ley Lucas Riquelme. Quisimos dejar también a disposición de esta comisión los modelos de fiscalización de electrodependientes que realiza la superintendencia, como las que ya les mencionábamos, adicionalmente siempre con el foco en medidas de mitigación, que nunca se llegue al incumplimiento, porque el incumplimiento en estos casos estamos hablando de la vida, en muchos de los casos. Recordemos además que los electrodependientes tienen diferente criticidad. Esto es lo que indique el médico que les da la condición de electrodependiente. Tenemos personas que usan CPAP, BiPAP, desde en las noches hasta la persona que está conectada con una dependencia continua de la electricidad. Por lo tanto, la superintendencia ha reforzado las medidas de fiscalización de los pacientes electrodependientes y ha generado nuevos procedimientos, como por ejemplo, cuando existe la convicción jurídica y técnica que los electrodependientes, si bien es cierto, la ley les da la posibilidad a las empresas distribuidoras de tener un elemento permanente para sus pacientes o uno transitorio, hemos instruido a 2 empresas, Enel y Chilquinta, que tengan elementos permanentes para sus electrodependientes. Lo cual, por supuesto, y les acompañamos los documentos, les vamos a dejar un set de documentos, fueron repuestos en tribunales por estas 2 empresas, porque efectivamente la ley les da ese atributo y nosotros sí consideramos que por haber habido
mucha afectación en agosto como en febrero de la atención de electrodependientes, instruimos el 17 de abril que estas dos empresas tengan para sus pacientes electrodependientes permanentes. Esto incluye el combustible, una carga de combustible, que es algo que nosotros hemos instruido y que no está explícito en la ley, pero creemos que la mejor atención a los pacientes electrodependientes resguardan vidas. Los procedimientos administrativos para la gestión del modelo de fiscalización de electrodependientes es que efectivamente existe la obligación de entrega permanente o temporal, entrega de combustibles, instalación y mantención, capacitación a las personas que ahí están y una comunicación preferente. Ya vamos a la página 14 y ahí lo que estamos mostrando son los procedimientos administrativos que los vamos a acompañar aquí en físico. Está ahí una muestra de la formulación de cargos que se han hecho a las distribuidoras Saesa, Frontel, Luz Linares, Litoral, Enel, Colina y Chilquinta por incumplimiento a los dispuestos en el artículo 16 del decreto 65, que es el que da la forma de cómo se debe implementar la normativa. Y acá están los sendos oficios que dan cuenta de estos procedimientos administrativos respecto del modelo de electrodependientes. Adicionalmente, hemos formulado cargo a las empresas distribuidoras que ahí están identificadas. También tenemos la carpeta con los documentos que están ahí señalados por el incumplimiento de otro artículo de la normativa. Y adicionalmente por incumplir el oficio ordinario de la Superintendencia de febrero de 2025. Adicionalmente, señalamos acá cuáles son los procesos administrativos para la gestión del modelo de fiscalización de electrodependientes que hemos realizado a otro grupo de empresas que también lo pueden revisar y que entendemos que era el sentido de esta citación, y los recursos de reposición que han interpuesto las empresas a estas formulaciones de cargo, que son las del grupo Chilquinta, Casablanca, Litoral, Luz Parrales y Luz Linares, que está siendo motivo de análisis de la Superintendencia. Adicionalmente, cuando la SEC estableció la obligación a las empresas eléctricas de actualizar mensualmente el registro de pacientes electrodependientes, dándole más obligaciones para tener mayor exactitud y completitud de este registro, hemos recibido reposición de las empresas adicionalmente con un téngase presente de que para las empresas es difícil mantener este registro por las razones que ahí señala. Procedimientos administrativos por el oficio circular que modifica la frecuencia de actualización de al menos una vez al mes de este registro, que también ha sido motivo de un téngase presente por la periodicidad que nosotros hemos instruido, que es que cada mes se deba cargar el registro de electrodependientes de manera completa y correcta. Téngase presente de la empresa Enel Distribución, Enel Colina, CGE, del MAC, Chilquinta, Litoral, Luz Parral, Luz Linares, Casablanca, Saesa, Frontel, Edelaicén, Luz Osorno y EPA, por no considerar tener a la vista la posibilidad de cumplir con esta obligación. Para no seguir detallando cada una de las presentaciones y formulaciones de cargo y actos administrativos que ha realizado la Superintendencia por el incumplimiento de aquellos aspectos fundamentales de la ley Lucas Riquelme, podemos dar cuenta que ya estamos en proceso de ir cerrando con sanciones luego de examinar los descargos de las empresas, con una sanción a Chilquinta Distribución por 6.000 UTM por incumplimiento de las obligaciones en entregar información incompleta a la Superintendencia y no ajustarse a las disposiciones que solicitó envío de información respecto de electrodependientes durante el blackout, cuáles habían sido los llamados recibidos, las que se contestaron o no de estos pacientes, las acciones implementadas y los respaldos entregados, el detalle de interrupciones de suministro y la operación de la contingencia, datos que fueron incompletos, incluso en la reposición. Por lo tanto, se le sancionó por los 6.000 unidades tributarias mensuales. Y adicionalmente, en los casos de los eventos de agosto y febrero, se ofició a la Fiscalía del Ministerio Público
en 2 ocasiones para el caso de agosto y respecto de 3 ocasiones con 15 casos en el evento del 25 de febrero a propósito de este incumplimiento. Estamos en la etapa de ir cerrando nuestros procesos administrativos del capítulo electrodependientes, atención de los llamados, atención con prioridad, disposición de los elementos para concurrir hacia la atención de estos pacientes electrodependientes en caso de corte de suministro y de acuerdo al calendario que la superintendencia ha tenido para los análisis, estamos a 1 o 2 semanas de cerrar estos procesos que pueden terminar en sanción o no. Hacemos entrega de la carpeta con los antecedentes que están puestos en la presentación, que dice relación con las formulaciones de cargo, algunas respuestas de las empresas, instrucciones, estos téngase presente de la empresa por el posible incumplimiento de lo instruido y las últimas sanciones. Muchas gracias, superintendenta. Bien precisa la exposición. Y si lo tiene bien, ahora abriríamos una ronda de preguntas, comentarios, dudas. Yo creo que hay bastantes elementos que usted entrega, así que el diputado Venegas está solicitando el uso de la palabra, diputado Nelson Venegas. Diputada Joana Ahumada. Gracias, presidente. Antes que se me vayan las ideas. Bueno, agradecer la exposición. Creo que fue bastante completo y bueno, esta comisión ha avanzado bastante en ir aclarando situaciones y comprendiendo también las falencias que de alguna manera ha demostrado el sistema. Con respecto a los electrodependientes, estábamos conversando con la diputada Riquelme cuando usted hace mención de estos 2 años, que después de los 2 años, ¿nos podría explicar qué es lo que ocurre, por qué ellos quedan fuera o qué es lo que pasa? Eso en primer lugar, presidente. ¿Le parece si vamos respondiendo al tiro o prefiere juntar preguntas? Superintendenta, sobre eso. Gracias, presidente. Sí, la ley deja estipulado esta obligación a las distribuidoras de cuánto tiempo debe permanecer un electrodependiente en los registros. Es la ley la que lo señala. Ahora, nosotros en reuniones con las distribuidoras, obviamente no esperamos que de un día para otro se elimine del registro, sino que vayan tomando acciones de aviso a los pacientes electrodependientes que van a cumplir 2 años para dar cuenta de esto que da la ley. La ley lo señala expresamente, 2 años. Y se puede renovar. Claro, por eso la idea es que se actualice, es que se presente nuevamente el certificado. Y claro, aquí me señala la jefa de la división jurídica que así como la carga de inscribirse en el registro es del electrodependiente o su apoderado, el salir del registro también está en el paciente electrodependiente o en el apoderado. Obviamente, desde la perspectiva de los beneficios de la ley, es bueno que las personas electrodependientes que se mantienen en esa condición puedan hacer la actualización una vez terminados los 2 años. Y esa obligación muchas veces, al recaer en los electrodependientes o sus apoderados, no está tan presente en lo que tienen que hacer. Entonces, por eso nosotros también recordemos que es 1 a 1, cada vez que un electrodependiente cumple 2 años. Y eso es lo que también las empresas nos hacen ver que para ellos no es tan fácil. Entonces nosotros decimos, avísele con antelación que va a cumplir el plazo y que si va a renovar o no va a renovar. Pero es la ley la que señala que es el electrodependiente o su apoderado el que debe dar aviso a la distribuidora. Presidente, perdón, sí, solo para terminar la pregunta, es que también en el téngase presente comentó que le era cierto complejo a las empresas tener publicados de manera actualizada la información.
¿Esa dificultad es producto de qué? De la información que no le llega, de la actualización en sí de estas personas que entran y salen? ¿O cuál es la complejidad de tener la actualización de esa información pública? Superintendente. Gracias. Presidente, le quiero dar el paso al profesional Guillermo Arriagada para complementar esta respuesta. Ya, buenas tardes. Paso a explicar, son varias dificultades, pero una dificultad tiene que ver también con validar que el paciente electrodependiente no se encuentre fallecido. Más del 40% de la base electrodependiente que está vigente en la ley, ya fallecieron los pacientes electrodependientes, por lo tanto es un elemento que se tiene que andar vigilando constantemente por el uso de recursos, de por ejemplo los sistemas de respaldo o la visita, en este caso, a situaciones de emergencia. Y por lo tanto, para nosotros es prioritario que las empresas sepan quiénes en verdad necesitan el beneficio o no. El otro tema también tiene que ver con dónde se encuentran residiendo los pacientes electrodependientes, en particular porque se producen de pronto cambios de domicilio que no son informados por los mismos pacientes y por lo tanto también es una situación de riesgo que debe ser mitigada y por lo tanto las empresas deben saber dónde están sus pacientes electrodependientes, independiente de que el evento de inscripción fue hace un año o X tiempo adelante. Y eso serían como las principales dificultades que tienen las empresas para cotejar la información del registro. Muchas gracias. Tenemos antes la palabra pedida al diputado Venegas, también diputado Juan Carlos Beltrán, diputada Marcela Riquelme. Entonces, me parece que demos una ronda de preguntas porque igual hay temas que se pueden ir repitiendo. Diputado Venegas. No, muchas gracias, presidente. Mire, yo tengo una excelente opinión de cómo está funcionando la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Quiero aprovechar esta oportunidad, superintendenta, de expresarlo frente a esta comisión y como queda registro de eso, porque siento que efectivamente respecto de muchas instancias que nosotros hemos conocido, han actuado de manera diligente y de manera proactiva. Dicho lo anterior, tengo una consulta. Se habla de la formulación de cargo. Y yo he visto varias formulaciones de cargo. También, por ejemplo, ocurrió una formulación de cargo cuando fueron los cortes de energía eléctrica hace 2 años aproximadamente atrás, o 1 año atrás, en un invierno, porque faltaba contingente de personal para el restablecimiento. ¿Cómo se llaman las personas que ponen las brigadas? Se formularon cargos en específico, por ejemplo, a Chilquinta y otras instituciones. Y ahora también he tomado conocimiento de otra formulación de cargos que, a propósito de los cobros indebidos. Pero, ¿cómo se manifiesta? ¿Qué es lo concreto de la formulación de cargos? ¿De qué? Porque siento yo que muchas veces se formulan los cargos, se pagan las multas y las multas al final como que quedan en el vacío y en definitiva no dan la posibilidad que la empresa que ha estado causando este tipo de infracciones enmiende el rumbo o tenga una actitud distinta. Entonces, ¿cómo se está materializando en términos bien concretos la formulación de cargos, si es que tiene algún beneficio para la ciudadanía propiamente tal, y si estos cargos que se realizan logran cumplir con el objetivo sancionatorio que debería tener, como para que la empresa no siguiera cometiendo este tipo de infracciones? Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Venegas. Es el turno del diputado Juan Carlos Beltrán, luego la diputada Marcela Riquelme. Muchas gracias, señor presidente. Saludo por su intermedio a mis colegas, a los funcionarios de la corporación y por supuesto a nuestros invitados. Señor presidente, por su intermedio a la señora superintendenta. Particularmente yo represento a la región de la Araucanía y lo he dicho en otras reuniones. La empresa Codiner específicamente, en mi concepto, ha sido muy negligente. El año pasado ya hubieron una serie de reclamos. Yo soy un diputado que recorre harto la provincia de Malleco, particularmente las 5 comunas de Cautín. Y mucha gente que tiene el servicio de Codiner el año pasado reclamaba porque objetivamente el servicio no era lo mejor. Estaban 3, 4 y 5 días sin energía y no le daban la solución. En esa oportunidad me recuerdo yo que algo hicimos, pero este año ya ha sido realmente una irresponsabilidad total.
Y a mí me gustaría saber si existe hoy día, por parte de la superintendencia, algún, no sé si fiscalización concretamente, y si es que está sancionada con algo, porque tal como lo decía mi colega antecesor, me interesa saber el valor de las multas y si realmente esas se están aplicando, y más allá de las multas, que objetivamente se dé la compensación a las personas que estuvieron 3, 4, 5 días sin la energía, porque muchos de ellos pierden absolutamente toda la alimentación, todo lo que tiene, y me refiero a la gente del sector rural principalmente. Eso, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Juan Carlos Beltrán. Es el turno de la diputada Marcela Riquelme. Muchas gracias, presidente. Saludar a la superintendenta y a las personas que la acompañan. A propósito de otras comisiones investigadoras y del trabajo en la Comisión de Emergencia, Desastre y Bomberos, así como en la Comisión de Energía, hemos visto el tema de lo electrodependiente y las modificaciones legales que se requieren, específicamente en cuanto a la inscripción y otros temas. Entonces, mi consulta sería a la Secretaría, porque sé que hay muchos proyectos, yo avancé en un proyecto, pero vi que habían varios colegas que habían presentado proyectos en torno a la modificación de esta ley. Y hasta donde yo entiendo, estarían eventualmente en la Comisión de Salud. Entonces, preguntarle a la Secretaría si es posible verificar si se encuentra en tramitación actualmente una modificación a la ley de electrodependientes en la Comisión de Salud específicamente, Cristina, porque eso podría afectar nuestras indicaciones, nuestras observaciones, conclusiones o sugerencias, presidente, para efectos de ya sea agilizar dichos procesos o bien presentar un proyecto conjunto en esa materia. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay unos en minería, nos señala, están revisando, y el turno del diputado don Hugo Rey. Presidente, muchas gracias por todo. Saludar a la superintendenta de la SEC que está acá presente hoy día con nosotros, a su equipo. Solamente destacar lo que uno ve en terreno y ha visto del trabajo que ha desempeñado la SEC en el caso mío de la región del Maule, donde han hecho un excelente trabajo. Su equipo en general es de primer nivel y uno tiene que reconocerlo. Yo soy de los que reconocen el buen desempeño independientemente de las posiciones en las cuales nos encontremos políticas, pero hay que destacar ese buena reacción, buena coordinación con la CGE, multas cuando hay que multar. Han hecho un buen trabajo, yo eso lo quiero destacar. Y claro, a veces uno siente que a la SEC le faltan más atribuciones, a propósito del apagón, ¿no es cierto?, ocurrido en Chile. Uno a partir de eso siente que el ente técnico que debía resolver esto no es justamente el que hoy día tenemos, sino que debía ser la misma SEC el que debía estar a cargo de parte importante del funcionamiento del sistema eléctrico nacional y la coordinación y el trabajo. También uno entiende que hay una falta de recursos, falta de personal, por lo que entregan en las cifras. Hace poco más de 2 años eran como 6 supervisores, parece, fiscalizadores que habían en la región de Maule, no sé, 4. O sea, yo creo que a veces hacen hasta milagro con la cantidad de gente que tienen y por supuesto la fiscalización tiene que ser diferente a cómo se desarrolla normalmente, porque las condiciones son esas y uno quisiera obviamente que esto fuera mayor. Yo tengo una consulta que tiene que ver con los electrodependientes. ¿Es la gente la que lo solicita o hay un trabajo en conjunto entre salud, entre los electrodependientes y las empresas eléctricas, o esto es espontáneo? Si lo solicita, lo solicite, si no, no, independientemente de que salud, en este caso los mismos hospitales, puedan tener la información a la mano. No hay un traspaso directo de la información, se hace solamente a través de las personas. Esto lo digo porque hay mucha gente que probablemente sea electrodependiente o podría serlo, pero que no lo ha solicitado
estando la información, presidente. Entonces, es un tema sumamente complejo porque estamos arriesgando la vida de las personas cuando tenemos la información para hacer las gestiones. Entonces, podríamos a lo mejor solicitarle al Ministerio de Salud el que pueda automáticamente, apenas ocurran estos casos, poner estos antecedentes en conocimiento de la SEC o de la empresa eléctrica para poder prevenir algún tipo de situación que pueda ocurrir, que pueda afectar la vida del electrodependiente o potencial electrodependiente. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado don Hugo Rey. Yo tengo unas consultas, pero si le parece mejor atender estas primero y luego continuar. Superintendente. Muchas gracias, señor presidente. Primero quiero agradecer las palabras del diputado Venegas hacia la institución y sus funcionarios y funcionarias que cuando nos ven en estas comisiones, y muchos de ellos nos siguen, vibran con los reconocimientos porque son funcionarios que de verdad están trabajando con 12 grados bajo cero en Coyhaique, preparándose para la fiesta de la Tirana ahora este fin de semana, etcétera. Por lo tanto, ese es un reconocimiento que haremos llegar a nuestros funcionarios y funcionarias, gracias, diputado Venegas. Y hemos estado trabajando también en ámbitos que tienen que ver con el cobro indebido, que es lo que comentaba, y qué pasa con las formulaciones de cargo y qué pasa con las sanciones. Bueno, en la presentación que hicimos en la sesión de 19 de mayo, acá mismo presentamos un cuadro con el resultado de las sanciones de los eventos del año 2024 y efectivamente las sanciones que están en la ley lo que tienen por propósito es hacer el reproche normativo. Esto es lo mismo, nosotros señalamos que la función del carabinero cuando a usted lo detiene la luz roja, le pide la revisión técnica y no la tiene. Ahí toma una acción, ¿cierto? Requisarle el auto, no sé. Para que la próxima vez se supere ese incumplimiento normativo. En el caso nuestro, las sanciones, nosotros tendemos a ver que las sanciones por algún incumplimiento normativo, las empresas toman resguardos para ir a mejorar ese reproche normativo. Si bien es cierto, otras van a tribunales, en general se pagan. Y también acá está presente nuestra jefa de la división jurídica y nuestro porcentaje de aceptación en tribunales de los cargos y sanciones que llegan a tribunales es sobre el 98%. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que hay primero un trabajo serio, jurídico, técnico, que da cuenta de que estos incumplimientos son sancionados, estas sanciones se pagan, van al erario fiscal, y aquello que no tiene una consideración directa con el beneficio a los usuarios vulnerados. Bueno, en el caso de los cobros indebidos es más fácil porque nosotros instruimos a las empresas a devolver el cobro mal ejecutado. Las personas tienen derecho a una facturación correcta, ni un peso más ni un peso menos, decimos nosotros, y cuando hay cobros que se han excedido, bueno, se les instruye y las empresas en general en la siguiente boleta deben recobrar ese cobro indebido. En el caso de, bueno, volvemos a las multas son de beneficio fiscal, sin embargo la ley se pone en el lugar, en condiciones, en distribución, en transmisión. ¿Qué pasa cuando se interrumpe el suministro eléctrico? Entonces existen las compensaciones en distribución que se calculan de manera automática y se pagan a la boleta siguiente en la boleta de todos los usuarios. Otra cosa son las compensaciones en transmisión que surgen luego de los estudios de análisis de falla que se hacen por interrupciones. Por lo tanto, ahí se pone hacia la ciudadanía este pago de compensaciones en distribución o en transmisión por cortes prolongados y adicionalmente se logra que las empresas respondan frente a quema de artefactos. Quema de artefactos que sufren los usuarios por variación de voltaje, nosotros instruimos a las empresas que se devuelvan. Entonces, esos son, en modo sistémico, la respuesta al reproche sancionatorio creemos que ha sido mejor respuesta. Siempre es perfectible porque para eso nosotros estamos cumpliendo el rol de fiscalización de la normativa. Y creemos que en algunos casos,
Nosotros fiscalizamos las leyes que están, pero me refería a un proyecto de ley que da cuenta de aumentar los montos de la superintendencia, lo cual fue rechazado, pero finalmente nosotros vamos en esos montos. Durante agosto del año pasado fueron más de 25.000 millones de pesos en multas por los cortes del año 2024. Recordemos que la superintendencia cursó la multa histórica más alta que jamás haya pasado a Enel por 1.900 millones de pesos y el resto a las otras empresas, incluida Codiner, que incumplieron el año pasado con sus obligaciones. Presidente, respecto de las preguntas del diputado Beltrán de la región de la Araucanía y Codiner, podríamos mostrar el desempeño si nos permite, presidente. Nosotros monitoreamos a las empresas a través del cumplimiento normativo que es el SAIDI, que es un estándar que da cuenta de las horas promedio de interrupción que tienen los usuarios y que son los permitidos por la norma. Sin embargo, la norma le da una cantidad de horas que las empresas durante el año pueden cortar la luz, lo voy a decir en sencillo. Y efectivamente, cuando nosotros revisamos, por ejemplo, esas barras dan cuenta de, cada barra es un año, y en cada año uno puede ver los cortes que han sido objeto de las empresas y pueden atribuirse a fuerza mayor, a falla interna o falla externa. Falla externa es cuando ocurre en transmisión y fuerza mayor puede ser un choque a poste, es un evento imprevisible e irresistible e inimputable. Y lo que vemos entonces ahí, esa barra que es la que se ve con más altura, es la del año 2024, que obviamente está dada por los eventos de agosto. Si nosotros en la parte de arriba de la barra, Guillermo, vamos al detalle regional, podemos ver, por ejemplo, en la 9ª región, cuáles son el comportamiento por comuna de las empresas, de las comunas que más han tenido tiempo excedido del permitido por la ley. Ahí claramente también se ve fuerza mayor, causa interna, causa externa, y al lado derecho vemos el comportamiento de las empresas. Y la línea azul es el estándar. Y lo que vemos ahí que Codiner claramente ha superado el estándar. Por lo tanto, la apreciación que usted nos hace en esta comisión tiene un correlato con los indicadores que nosotros seguimos. El incumplimiento de estos indicadores va a sanciones independientes de los incumplimientos que hayan ocurrido por los sistemas frontales. El año pasado, acá nosotros en la comisión anterior presentamos las sanciones. Está la sanción a Codiner por el desempeño del año 2024. También presentaron algunos eventos de fuerza mayor que fueron reconocidos. Sin embargo, igual fueron sujetos de observación. En este evento, de la misma manera. Presidente, por su intermedio, si usted quiere, le hacemos llegar en particular al diputado las sanciones y los reproches normativos al que ha sido sujeto la empresa Codiner y reforzar la idea de lo que usted nos dice está corroborado con el seguimiento de lo que nosotros llevamos. De la misma manera, nosotros esta información la tienen todas las empresas distribuidoras. Tenemos una herramienta que maneje la superintendencia para... incluso en la parte de arriba, Guillermo, si me permite, podemos ir al detalle de los alimentadores. ¿Y esto qué importancia tiene? Que nosotros podemos ver cuál es el alimentador que más falla, si es que falla todas las veces que llueve, si es que, para instruirle a las empresas que adopte medidas respecto de esa falla que nosotros hemos identificado en nuestro sistema. Y también les mostramos este sistema de monitoreo para contrarrestar esta idea de que con 370 funcionarios en terreno en un año, con 44 millones de pesos en viáticos para el año para todo Chile y 22 millones en combustibles para todo Chile durante un año, nuestra fiscalización tiene que ser del tipo no terreno mayoritariamente. Lo mismo hacemos con facturación. Una primicia que les vamos a dar a conocer cuando nos inviten es que estamos incorporando la lectura con inteligencia artificial de las boletas que nos llegan a los reclamos de la superintendencia. La superintendencia recibe 90.000 reclamos al año, de los cuales ya hemos estado sistematizando por lectura de inteligencia artificial
llevamos al menos 1000, Guillermo es el dueño del proceso, y ya hemos encontrado hallazgos que le hacemos ver a las empresas, mire, hay un porcentaje de lo que usted está facturando que no le ha llegado a su cliente, que puede tener un error, revíselo. Por lo tanto, con esto doy cuenta de que es un análisis de fiscalización sistémica que lleva adelante la superintendencia, y le vamos a hacer llegar tanto las sanciones como las compensaciones que han pagado Codiner y las otras empresas. Recordemos que para el mes de agosto del año pasado, las empresas pagaron las compensaciones de manera voluntaria, salvo Enel, que no la ha pagado todavía, pero todas las demás, sin ir a apelar la fuerza mayor, pagaron las compensaciones. Sí, respondió su consulta. Muchas gracias, señor presidente. Quiero valorar la respuesta de la superintendenta, me quedó bastante claro, y además que refuerza que efectivamente es así. La consulta son dos muy directas. ¿Qué monto de compensación es el promedio que se le entrega a la gente? Y en segundo lugar, yo ya lo he escuchado de por lo menos 3 sectores de la Araucanía que están con el servicio de Codiner y quieren cambiarse de compañía. ¿Qué proceso? ¿Cómo opera eso? ¿Cómo funciona? Gracias, presidente. Superintendenta, por si tiene ahí la información. Bueno, las compensaciones en distribución son una fórmula que está en la ley, que es el duplo de la energía no suministrada a precio de razonamiento. Es decir, las empresas distribuidoras dicen, yo tuve un corte de 10 horas, entonces se calcula por el valor del kilowatt, que es un kilowatt amplificado este precio porque a precio de racionamiento, y es el doble. En el caso de la transmisión es 15 veces. 15 veces el valor de la energía no suministrada en transmisión. También le podemos allegar, diputado, por su intermedio, presidente, cuánto ha pagado de compensaciones el año 2024 y 2025 la empresa que usted nos requiera de su zona, o la que quiera, y cuánto de estas compensaciones corresponden a qué clientes. Respecto al cambio, Un promedio aproximado. lo que pasa es que, mire, supongamos que alguien paga una cuenta en distribución de 30.000 pesos en su casa, 30.000. Eso significa que más o menos 1.000 pesos gasta al día, si hacemos una cosa lineal. Si un día estoy sin energía, perdí 1.000 pesos, como es el doble de la energía no suministrada, son 2.000 pesos, y como es a precio de racionamiento, kilowatt hora a precio de racionamiento, el general vale 350, pero a precio de racionamiento cuesta 700. Por lo tanto, serían estos 700 por los 2.000. Estoy cansada, así que no voy a hacer el cálculo. pero de eso estamos hablando en distribución. 14.000, ¿eso no? Serían como 14.000 pesos. O sea, usted no es la dueña de la ley, por supuesto, eso está establecido en la ley, pero por su intervención, señor presidente, lo encuentro totalmente ridículo, porque objetivamente una persona que tiene en el campo carnea un cordero y lo tiene en el refrigerador, que es lo que tiene que alimentarse durante 15 días, y le van a devolver 14.000 pesos. Presidente, yo en ese sentido sugiero inmediatamente ver la alternativa, ¿cierto?, de avanzar y modificar eso para que sea real la ayuda para la gente, porque la pérdida es enorme, y por eso muchos dicen, oye, prefiero no hacer nada al final, y no hacen nada, y que seguimos entrampados, y la gente más pobre, y la gente del sector rural, que a veces no tiene ingresos, y que vive exclusivamente de un pequeño campo, una parcela muy chica, pierde absolutamente todo. Gracias, aquí presidente. solo para cerrar, presidente, sí. Está en discusión en la Comisión de Energía el cambio del monto de la compensación en distribución. El monto de la compensación en transmisión es cuando fallan las transmisoras, cuando hay un blackout, por ejemplo, es 15 veces. Era 2 veces, pero se cambió a 15 veces el 2015. Por lo tanto, esa energía no suministrada, que es a clientes regulados como clientes libres, tiene esa amplificación, que es lo que se busca, entiendo, en la discusión que se está dando en la Comisión de Energía. Me quedan 2 respuestas. Dele nomás. Ya. No, diputada Marcela solamente hizo una referencia. Diputado Hugo Rey, muchas gracias por las palabras conceptuosas hacia los funcionarios de la superintendencia.
Nuevamente una buena noticia. Y respecto del funcionamiento, dice que para los electrodependientes, efectivamente, la mayor cantidad de llamados que nosotros recibimos es de electrodependientes que no están inscritos. Recordemos que el registro no es un único registro. Nosotros tenemos un único registro, pero por ley nosotros solo podemos entregarle ese registro al Ministerio de Energía o a Senapred. Y este registro solo lo maneja el Ministerio de Salud y nosotros. Todo lo demás está estipulado en la ley que no se lo podríamos pasar a nadie. Y efectivamente lo que nosotros hemos visto es que este recurrente llamado de electrodependientes que no están inscritos en la distribuidora, tal vez se podría subsanar con que cuando las personas se van con hospitalización domiciliaria, con un certificado, pudiera ser inscrito de inmediato. Aquí, para los que para que los estuvieron en los primeros años de la discusión antes de la ley, quien llevaba el registro era la SEC, y después en la ley nos dejaron fuera. Por lo tanto, tampoco nosotros podríamos mantener un único registro sin que nos lo proporcionen las empresas distribuidoras. No, ya. Esa es la respuesta. Por lo tanto, la responsabilidad, efectivamente, diputado, queda en los apoderados y en las personas. Muchas gracias, superintendenta. Yo tenía algunas consultas que realizar. Me sumo a las palabras de valorar el trabajo que realiza la superintendencia y que usted dirige, porque estaba revisando la información proporcionada y creo que usted hace una interpretación correcta respecto a las obligaciones de la superintendencia, que no siempre se tienen a la vista las obligaciones del estatuto administrativo del personal que forma parte del Estado respecto, por ejemplo, al de denunciar algún delito. Y yo estaba revisando los documentos con los cuales usted remite a la Fiscalía el reporte de pacientes electrodependientes que fallecieron, ya sea en el mismo día del apagón o al día siguiente, y que además se da cuenta de incumplimientos por parte de las empresas eléctricas de la obligatoriedad de darle continuidad al servicio. Entonces, yo considero que esos elementos son muy importantes para poder nosotros proponer cambios y mejoras al sistema. Y aquí hay una consulta que le quería realizar en relación a esto mismo. Si los pacientes electrodependientes que fueron contratados acá como fallecidos, ¿se ha tenido alguna experiencia anterior en otro apagón previo respecto a esta misma remisión de antecedentes a la Fiscalía? Si es que en apagones anteriores han tenido situaciones como esta, donde han constatado que pacientes electrodependientes fallecieron, remitieron los antecedentes a la Fiscalía y eso en qué quedó, si se sabe, si tiene conocimiento. Eso en primer lugar. Sí, se da una cosa bien curiosa. Antes de agosto del año pasado, los reclamos de los pacientes electrodependientes, los llamados, siempre fueron atendidos porque no hubo un evento masivo como fue el Centro Sur. Por lo tanto, había capacidad de aquellos que no tenían un elemento permanente llegar. Y en el blackout también se constató que la modalidad de tú me llamas, yo te llevo el equipo, tampoco funcionó porque las calles estaban colapsadas, porque las bencineras estaban colapsadas. De hecho, a propósito de eso mismo, nosotros sacamos un instructivo a las empresas de estaciones de servicio para que en conjunto con las empresas distribuidoras se cree una credencial para poder ir a abastecer de benzina primero a alguien que va a llevar un bidón a un electrodependiente que al auto. Entonces fueron generándose esas enseñanzas y no hubo registro de en un evento que hubiera tenido tantas horas. El apagón grande en transmisión antes del de febrero fue el 2011. Ahí no había ley de electrodependientes tampoco. Y empezó a surgir ahí la necesidad de ir avanzando en esta ley por haber tenido a la vista ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero esto fue una discusión que se dio para poder avanzar en esta ley. Y la ley es del 2021, la ley de electrodependientes es del 2021. Entonces,
claro, efectivamente, entonces no había habido la ocasión que se generaran estos eventos como en agosto y en febrero. Sobre el mismo tema, yo tenía una consulta, me permite hacerla, luego la diputada Riquelme también haya solicitado la palabra, pero ahí se mostraban las fiscalizaciones en terreno y noté que uno de los principales hallazgos es que se ha dado cuenta de que en los registros hay personas que ya no están vivas y registran como electrodependientes, y también de que hay personas que están en el registro pero que nunca tuvieron alguna de las soluciones que la empresa tiene que garantizar, ya sea el generador o una atención preferente. Ya. En el caso de las empresas Chilquinta y Enel, que entiendo que son dos empresas que han decidido no suministrar generadores, sino dar una atención preferente a los electrodependientes, ¿que se constató que pudieron dar cumplimiento a esa atención preferente a los electrodependientes? ¿O ya, no se constató que no pudo dar, los pacientes no fallecieron, pero ustedes igual inician cargos en contra de la empresa eléctrica por el incumplimiento de la ley, ¿sí? Ya, y esa formulación de cargos suele concluir en el pago de una multa, que es los términos que usted señalaba. En caso de que la falla es por distribución, el doble del valor de la energía. Ah, eso es la compensación. Perfecto. ¿Y el cálculo de las multas, cómo se desarrolla? Buenas noches, diputadas, diputados. Por su intermedio, presidente. Como decía la superintendenta, lo del duplo o las 15 veces es en relación a las compensaciones. En el caso de la sanción por multa, la superintendencia tiene facultades para multar hasta 10.000 UTA y obviamente va a depender de la calificación. Leve, grave, gravísima. Y además de las calificantes que establece la misma ley 18.410, que generalmente tiene que ver con la conducta anterior, el beneficio económico, el impacto que tuvo la sanción. Por lo tanto, generalmente ahí hay algunas fórmulas que ocupan los técnicos para efectos de determinar la sanción. También hay aspectos en la misma ley que se determinan como grave, gravísimos, por ejemplo. Llevado al caso de electrodependientes, si hay muerte, que nos pasa, por ejemplo, cuando en el caso de incendios o si alguien se electrocuta, lo voy a llevar a ese tipo de caso, además del incumplimiento normativo, una persona fallece. Y ahí el caso es ya fiscalía, pero además, desde el punto de vista de multas, la sanción es calificada como gravísima. No entregar información a la superintendencia también es algo que también está determinado en la ley 18.410. Entonces, se dan una serie de situaciones que están establecidas en la norma que se van ponderando. Entonces, no hay una regla única. Va a depender de cuál es el incumplimiento. Ahora, respecto a lo que usted manifestaba, el llamado preferente o la atención preferente es independiente de la entrega del elemento. La atención preferente es uno de las obligaciones que tiene la empresa, independiente si el aparato lo entrega permanente o temporal. Por eso son dos cosas distintas. Ahí quería hacer la aclaración y por lo tanto la superintendencia ahí fiscaliza ambas cosas y por lo tanto puede sancionar también ambas cosas. Perfecto. Muchas gracias. La diputada Marcela Riquelme estaba solicitando el uso de la palabra. Sí. Ahí sí. Para efectos de la historia de la discusión de esta comisión, no quisiera que quedara la impresión de que existe una única compensación específicamente sobre la pregunta del diputado Beltrán, presidente, porque están las compensaciones, bueno, la compensación voluntaria y la compensación legal. Es mal llamada voluntaria porque en realidad las dos son compensaciones legales, solo que una es automática, que es la que señalaba la superintendenta, y otra hay que activar el sistema. Entonces, en una hay que presentar el reclamo necesariamente para que se pueda activar el sistema. Y por eso nosotros fuimos majaderos durante todo este tiempo de que estaba el reclamo también al CERNAC y a la superintendencia. O sea, que la gente hiciera ambos reclamos en su caso. Y que además, en el caso de pérdida de medicamentos, de alimentos o de otros enseres, electrodomésticos podrían agregar sus boletas o lo que correspondía a acreditar esas pérdidas. Y eso iba ya, no estaba dentro de este procedimiento mal llamado voluntario, sino que tenía otra calificación.
Entonces, que no quede la impresión para la historia de lo que hace la comisión que efectivamente sí existe una única compensación, sino que existen varias compensaciones y la gente puede hacer su reclamo directamente en CERNAC, directamente en la superintendencia, y CERNAC tiene el número 800-700-100 para estos efectos, para que puedan formular sus respectivos reclamos los consumidores y agregar la documentación que acredite aquello. Entonces es importante, presidente, si lo vamos a establecer como sugerencia, nosotros lo propusimos al ministro Pardo directamente, que se aumentara, que se duplicara 10 veces o lo que sea necesario, no solo las multas, sino que también las compensaciones, porque como bien dice el diputado Beltrán, las multas van a beneficio del fisco, pero las compensaciones van a beneficio directo de los consumidores. Entonces es muy importante que la persona reciba de forma rápida, ágil, estas compensaciones ante las eventuales pérdidas. Quería aclararlo para efectos de la historia de lo que estamos haciendo en la comisión. Tenemos conocimiento de esos proyectos y estamos a la espera de que salga a la luz lo demás. Y no puedo ser menos y, por supuesto, agradecer el trabajo de la superintendenta, siempre en la disposición no solo a resolver problemas, sino que aclarar nuestras dudas que como legisladores tenemos y no somos expertos en esta materia y es necesario, y por supuesto a Felipe, nuestro director regional de O'Higgins. Sí, que tiene un apellido raro, Lersundi, eso, Felipe Lersundi. El diputado Hugo Rey está solicitando la palabra. Gracias, presidente. Muy breve. La verdad que respecto al tema de las multas, efectivamente, o sea, van a nivel central y yo creo que sería muy justo que estas se invirtieran en el lugar donde causaron el problema. O sea, porque esos recursos finalmente se distribuyen por el aparataje del Estado en cualquier necesidad, obviamente, que tenga el Estado en sí. Pero la gente afectada, la gente complicada, la gente que ha sufrido durante mucho tiempo, entonces corte, que ha sufrido una serie de situaciones y cursan 1.000 millones de pesos, por ejemplo, en Río Claro, sería muy bueno que esos recursos, o parte importante de esos recursos, se invirtieran en esa comuna, en ese sector, porque esa es la gente perjudicada y finalmente, claro, tenemos algunos beneficios y algunos recursos que van a llegar, pero las molestias, lo que sufre la gente, las complicaciones, eso no se los paga nadie, ¿no es cierto? Entonces yo creo que sería muy bueno que parte de esos recursos pudieran llegar y a lo mejor sería bueno proponerlo que si hay una localidad, un sector que se ve afectado y hay multa, bueno, que parte de esas multas se inviertan justamente en esa localidad, en esa comuna. Muchas gracias, diputado Hugo Rey. Diputado Beltrán. Muchas gracias, presidente. Mire, concuerdo 100% con lo que acaba de decir mi colega. Lo había planteado yo en otro sistema que se entregara a las municipalidades. Pero, digo... ¿Quiere complementar algo? Sí. Sí, por su intermedio, presidente, quería complementar algo respecto al proyecto de ley que mencionó la superintendenta. Hay dos aspectos bien importantes que se están discutiendo en este momento en la Comisión de Energía, que está en el proyecto de subsidios, pero que tiene aspectos relacionados con la superintendencia, que son, primero, la modificación de las multas, aumenta las multas que puede imponer la SEC. Segundo, el tema de compensaciones, donde la propuesta que se presentó es al duplo, pero con el valor real del kilowatt hora, por lo tanto aumentaba la cantidad de compensaciones, y entiendo que hubo una moción para efectos de que se modificara cómo era el sistema de transmisión, y adicionalmente entrega facultades a la superintendencia en aspectos de ya no relacionados tanto con la multa, sino que a instruir a las empresas lo relacionados con los planes de acción, con los planes de cumplimiento, para llevar a la industria a mejores estándares y con la posibilidad de la superintendencia de involucrarse en la revisión de estos planes, porque actualmente esa facultad no la tenemos. Y eso está ¿Cómo se llaman los planes? Planes de acción y planes de cumplimiento, que si en caso de que la empresa, exactamente, son las llamadas facultades preventivas, exactamente, y donde la superintendencia va a tener un rol también para efectos de revisar esto, de pronunciarse respecto a estos planes, pero está dentro de este plan de subsidio, que en realidad no tiene tanta visibilidad, pero es parte de
de las modificaciones o modernización que en algún momento se llamó de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Eso. Muchas gracias. Bien, entonces, la señora secretaria tenía la información solicitada respecto a los proyectos en trámite. Gracias, presidente, por su intermedio. Encontramos 4 mociones. La que usted hizo mención está radicada en la Comisión de Salud desde el año 2023, desde julio, y modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para asegurar la continuidad del suministro de electricidad a personas con electrodependencia. En junio también del 2023 se presentó una reforma constitucional que está en la Comisión de Constitución para modificar la Carta Fundamental para eximir transitoriamente el pago de IVA por consumo de energía eléctrica a los usuarios pertenecientes al 40% más vulnerable de la población, a pacientes electrodependientes y a aquellos sujetos a hospitalización domiciliaria. Y hay 2 mociones que están en la Comisión de Minería y Energía, una de noviembre del año pasado que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de suministro a personas electrodependientes. Le puedo pasar los boletines. Este es el 17.219-08 y una de marzo de este año, la 17.425, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para eximir a las concesionarias de distribución eléctrica la habilitación de sistemas de comunicación para la atención directa y exclusiva de personas electrodependientes. La reforma constitucional es la 16.949-07 y el proyecto en salud 16.137-11. Todos en primer trámite. Todos en primer trámite constitucional. Y reglamentario. ¿De la Comisión de Energía era 17.019? No, 219. Es de noviembre del año pasado. Sí. Muchas gracias, señora secretaria. Y el diputado Rey está solicitando la palabra. Sí, un poco para, yo creo que enriquecer la conversación respecto del tema de las multas y a lo mejor poder mejorar la misma legislación. Creo que una de las, no que crea, sino que parte de lo que uno ha revisado y en el historial de multas que se han aplicado, el problema es que dice hasta, o sea, si yo coloco 5.000 puedo poner ya 10.000, si pongo 10.000 puedo poner 20.000, pero es hasta, y por lo tanto, cuando hay multa X, el juez puede decir 100 UTM y listo, y puede ser la cosa media complicada. Entonces, si yo establezco para ciertos tipos de falta un piso mínimo, desde aumento inmediatamente las multas. ¿Por qué? Porque aunque yo aumente hacia arriba y no pongo piso, probablemente se puedan seguir aplicando multas tan bajas como las que se han aplicado en algunos casos hasta hoy en día. Eso. Sí. De hecho, hay una propuesta que posiblemente no le guste a las empresas, pero nosotros, si analizamos los apagones del año pasado, notamos que una empresa que es la que registra mayores incumplimientos en esta materia es la empresa que la Comisión de Mercado Financiero identifica de toda la economía del país como la que más utilidades generó, el mismo año en el cual protagonizó el apagón y el incumplimiento a miles de clientes. Entonces uno se podría preguntar, ¿no será oportuno restringir el reparto de utilidades de las empresas en el mismo año en el cual hayan sido condenadas por graves incumplimientos? Porque en la práctica pareciera que para algunos sale más fácil reparar que prevenir. Y lo cierto es que cuando hablamos de la vida de las personas no hay reparación posible. Y en el caso que ahora estamos notando es que todos los años al parecer nos podemos enfrentar a un eventual apagón. Y yo creo que todo lo que se ha vivido acá es evitable en la medida en que se establecen los planes de prevención y además se cumple con esto. Que justamente en la misma línea, acá lo importante es saber el plan de inversión que tiene la empresa, lo que ha hecho en los últimos años. A lo mejor nosotros podíamos solicitar justamente esa información, que parece que lo había solicitado hace una semana atrás, porque si usted se da cuenta, ocurrió en el Maule algo bastante antagónico entre lo que pasaba con la empresa CGE hace 4 o 5 años atrás, 8 años atrás, cuando estaba con otros controladores, en donde la inversión que se hizo en la región fue bastante mínima. Y ahí falta un proceso de fiscalización, ahí falta un proceso de transparentar las inversiones que se hacen. Hay un tema que posiblemente cambió de controlador, y los controladores que están hoy día han invertido, en un puro año, invirtieron casi lo mismo que había invertido hace 4, 5, 6 años. Entonces las inversiones, y yo creo que es clave saber,
en él cuál ha sido el plan de inversión durante el 2022, el 2023, el 2024. O sea, tenés claro cuál es la inversión que hace y también pedirle a CGE respecto de eso mismo, porque en definitiva, de esa manera vamos a saber si realmente están invirtiendo en mejorar el sistema, en traerle obviamente o solucionar las problemáticas de las personas en el día a día, y no hacer las inversiones, como ocurrió en el Maule por lo menos, la región que represento, en los años anteriores. De acuerdo. Bueno, ya para ir concluyendo, no sé, le ofrecemos la palabra a la superintendencia, a ver si tiene por interés poder agregar algo, ya sea relativo al electrodependiente o a los otros temas también que habían tratado con anterioridad, entendiendo que esta va a ser la última vez que vamos a poder también tenerles acá en la comisión. Muchas gracias por la invitación y por las palabras que se han referido a nuestra superintendencia. Solamente poner en contexto que nosotros llevamos adelante la investigación sobre el blackout en los puntos que señalamos al principio y que de acuerdo a nuestra agenda de cierre durante el mes de agosto estaríamos ya concluyendo la investigación en las primeras etapas. Y respecto de la información de los procesos sancionatorios que se vayan agregando a nuestro listado de aquí hasta la finalización de esta comisión, se los podemos allegar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, le deseamos éxito en esa investigación y gracias por la disponibilidad con la cual han presentado y se han referido a todos los temas de los cuales hemos planteado consultas. Y le recordamos a la comisión que vamos a recibir entonces en la última sesión de la próxima semana al Coordinador Nacional Eléctrico y también luego de eso nos vamos a referir a algunas propuestas ya para ir incluyendo en el informe. Así que por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.